como un problema social en determinado momento histórico y en cierto contexto político. Esto quiere decir que los consumos de sustancias no fueron siempre entendidos como un problema. De hecho, existieron en diferentes sociedades, culturas y momentos históricos en los cuales este asunto no fue ni siquiera sancionado penalmente. En el caso particular de la República Argentina, la expansión del fenómeno se dio en la década del 70 y se produjo a partir del uso de drogas de farmacia. Ahora bien, está claro que las situaciones de consumos problemáticos son más difíciles de resolver cuando hay otros derechos vulnerados u otras situaciones problemáticas a nivel socioeconómico o familiar. Y suele golpear con mayor dureza a las personas que no acceden a otros derechos como a la salud, a la educación o al trabajo, o que se encuentran excluidas de las instituciones en las que se desarrolla la vida social. Pero es importante destacar que las adicciones a sustancias psicoactivas no son un problema únicamente en los sectores socioeconómicos bajos, sino que atraviesa a todos los sectores, estratos sociales y grupos etarios. Las personas adictas atraviesan cualquier tipo de discriminación, comenzando por el rechazo social y la exclusión. Creo que cualquier persona que se haya enfrentado a un problema de adicción atravesó en algún momento algún tipo de discriminación o exclusión por algún sector social. No le veo ni la necesidad ni el motivo, pero pasa. Considero que el consumo se vuelve problemático cuando genera problemas graves en la persona y en su alrededor. Pienso que tal vez debería haber más conciencia en cómo cada uno enfrenta y encara al mundo y a la sociedad actual. También uno debería reflexionar las consecuencias tanto propias como en el entorno de cada uno y repensar si quiere realmente que eso pase. Y por último, siento que debería haber un nivel de educación más elevado desde un principio, desde el nivel primario tal vez, para que estos temas dejen de ser tabú y para que se traten desde un principio con los jóvenes. Ahora bien, detrás de los fenómenos de las adicciones, ¿no aparecen representaciones sociales? Sí, y en muchos casos las representaciones sociales del problema droga no se corresponden necesariamente con las características objetivas del fenómeno en sí. Por el contrario, son conocimientos que reproducen sentidos, imágenes, prácticas y afectos y tienen una lógica diferente a los conocimientos científicos. Así, el abordaje se carga de prejuicios y estereotipos que mantenemos como verdades reveladas y que en muchos casos resultan falsas creencias que nos llevan a operar sobre la realidad de manera inadecuada. Por ejemplo, para la representación social, la droga siempre es un producto mortalmente dañino, lo que justificaría la prohibición de su uso. Por eso se considera drogas a algunas sustancias como la cocaína, cannabis, opiáceos, y no reconoce como tales a las sustancias permitidas, como el alcohol, el tabaco o los psicofármacos. O en todo caso, estima que su nocividad es mucho menor. Otro contenido presente en las representaciones sociales de la droga la identifica como expresión de una actitud individual o de oposición a la sociedad, de no aceptación de las normas sociales. Nace así la representación social adicto o adicta, para la cual la persona pasa a ser alguien peligroso, violento, con una personalidad autodestructiva y una actitud despreocupada respecto de su salud. Por eso, para evitar prejuicios, es muy necesario abordar el tema como un fenómeno complejo, poniendo el énfasis en su totalidad y no en sus componentes simples. De manera simple, privilegiar los contextos en los que se sitúa sin cargar toda la responsabilidad en quienes padecen un consumo problemático. Existen discursos que tienen la capacidad de recortar cierto aspecto de un fenómeno. Los efectos de estos discursos dan lugar a la reproducción de actitudes, acciones y de prácticas que se imprimen como un sentido común o como opinión pública sustentada. Lo que tenemos, entonces, son diferentes modelos con los que se concibió el consumo de drogas y que derivó en determinadas maneras de concebir a las personas, como también distintas acciones y prácticas. Pero vayamos por partes. El modelo ético-jurídico. En este caso, atribuye un papel preponderante a la sustancia.
reconoce solo como drogas a las sustancias ilegales, a las que se les asigna el lugar de causa de las adicciones, se les atribuye el poder de capturar a la persona que las consume. Es el sustento de campañas y mensajes preventivos del orden de no te dejes atrapar por la droga. A partir de esta mirada, el consumo de drogas se entiende desde la categoría de delito y vicio. En el año 1989 se sancionó la Ley Penal de Estupefacientes 23.737, vigente hasta hoy. Esta ley penaliza la tenencia de drogas para consumo personal. El modelo médico-sanitario. Como el modelo anterior, se pone el acento sobre la sustancia, pero esta vez como agente causal de una enfermedad. La sustancia ya no es tomada en su valor normativo, sino en función de su potencial adictivo. Las acciones preventivas se inscriben en el ámbito de salud pública y su intención es evitar los consumos vía el temor. Ahora, no a la sanción penal, sino a los efectos que produce la droga sobre el organismo. Bajo este modelo se estipulan representaciones sociales que vinculan a quienes consumen solo como un problema de jóvenes y de sectores populares. Modelo psicosocial. En este modelo, a diferencia de los otros dos, el eje del análisis se corre desde la sustancia hacia la persona, hacia el sujeto que consume. Para este modelo, la adicción no es otra cosa más que la manifestación sintomática de un trastorno psíquico. Pero las causas de este trastorno se consideran parte de conflictos del sujeto con su medio macrosocial, su familia y su grupo de pares. El contexto queda así subsumido a esta matriz de relación con la cual el sujeto establece una relación conflictiva. El modelo sociocultural sí privilegia el contexto como eje de análisis del consumo problemático. El uso de drogas sigue siendo caracterizado como síntoma, pero ya no en su versión psicopatológica, sino como síntoma social. ¿Cómo se analiza acá la prevención? A partir del acceso de las personas al goce de derechos ciudadanos básicos, tales como vivienda, trabajo, salud y educación. El modelo multidimensional resulta superador de los 4 modelos clásicos al plantear que en cualquier uso de drogas se produce una interacción entre 3 subsistemas: la sustancia como elemento material, una estructura y disposición subjetiva determinada, una organización social. Desde esta perspectiva, la prevención apunta a la promoción de la salud, el cuidado y la construcción de proyectos de vida significativos. El carácter multidimensional de este modelo permite entonces superar las visiones simplificadoras y desarmar las representaciones sociales que nos atraviesan. El tema es que ponen la droga como disparador y lo que habría que ver es cuál es el disparador real de esto. Vemos que hay un problema detrás de la droga, que es el problema que realmente explica. Ahora bien, ¿cómo construir una cultura de cuidado en la escuela? Fundamentalmente sosteniendo una mirada de cuidado. Me interesa, ¿cómo sería eso? Hay que pensar acciones desde una cultura institucional vinculada al cuidado. Esto significa centralmente que primen relaciones de reciprocidad, de afectividad, de confianza y de preocupación por el otro. Pero para esto es necesario que las respuestas frente a situaciones de consumo se enmarquen en una perspectiva de derechos. ¿No es así? Es así. Partimos desde este punto. Entendemos que la enseñanza es la especificidad de la escuela, pero es importante no escindirla de un enfoque del cuidado. Una cultura de cuidados supone reconocer los problemas y abordarlos, pero también implica que podamos potenciar aquellas dimensiones que hacen a la construcción de identidades de las y los estudiantes. ¿Y cuál es el desafío? Hay varios, pero uno muy importante es poder superar un discurso preventivista. ¿Discurso preventivista? ¿Aquel sostenido en la lógica del riesgo? Nuestro objetivo es reconocer a adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, poder ofrecerles experiencias en las que puedan decidir, organizarse, implicarse, otorgarle sentido a la propuesta. No es solo realizar abordajes discursivos, es generar espacios para que los derechos se puedan reconocer y ejercer. Sostener una perspectiva de salud integral nos lleva a pensarla no como la ausencia de enfermedad, sino, como lo vimos antes, un proceso multidimensional que atiende a los determinantes sociales de la salud.
Como docentes y comunidad educativa, entendemos que es importante enseñar y aprender, pero también es muy necesario involucrarse. Sostener una escucha atenta, profundizar e intercambiar experiencias, donde estén involucrados docentes, estudiantes, referentes y organismos estatales. Y todo ello es para la construcción de una cultura de cuidados en las escuelas de nuestro país. Hablamos de una cultura del consumo porque no podemos pensar al consumo por fuera de un contexto histórico, social y cultural que incentiva una serie de prácticas que justamente están relacionadas con el consumo de diferentes objetos, productos y servicios que a su vez están relacionados con cierta idea de felicidad, de éxito e incluso de satisfacción, siempre, por supuesto, inmediata. Y a su vez generan una idea de pertenencia, de encuentro e incluso de identidad, como pueden ser las marcas de zapatilla o ciertas marcas de ropa. Como decíamos recién, el contexto en el que vivimos y esta lógica de consumo que nos atraviesa como sociedad en su conjunto genera que puedan existir problemas con estos consumos, ¿no? Atravesadas las personas por esta lógica. Es importante señalar que no se trata de un problema aislado, ni autónomo, ni que responde solamente a causas individuales, sino que tiene que ver con las relaciones que las personas establecen con los objetos de consumo en determinados contextos particulares. Me gustaría agregar que se ha pensado que las sustancias generan o que tienen poder de atrapar a las personas, pero los problemas relacionados con los consumos no radican en el poder de las sustancias, sino en estas relaciones que las personas establecen con las mismas. Es importante trabajar estos temas desde la escuela porque la escuela tiene un rol fundamental en lo que hace, por supuesto, y como ya sabemos, a la enseñanza, pero también es un espacio privilegiado para problematizar esta lógica de consumo y para construir una lógica de cuidado, que tiene que ver justamente con poder desarrollar una mirada crítica. La escuela es un escenario de escucha y de participación fundamental y que necesitamos para construir esta lógica de cuidados. Primero habría que decir que es un problema que atraviesa el conjunto de la sociedad, a los diferentes grupos etarios y, por supuesto, a los distintos sectores sociales. No es un problema exclusivo de las adolescencias y de la juventud, aunque sí atraviesa de una forma particular a las adolescencias y las juventudes porque propone y establece determinados estilos de vida ligados al consumo y a su vez porque desde los medios de comunicación algunas veces se plantea que son estos sectores y estos grupos los que están particularmente afectados. Parte de las discusiones que nos tenemos que dar en las escuelas es justamente cómo atraviesa las juventudes y a las adolescencias, de qué manera particular y cómo podemos cuidarnos entre todas y todos. Si se manifiesta una situación problemática en la escuela, en principio es importante conversar sobre estos temas, alojar esa situación, prestarnos a la escucha, una escucha atenta, una escucha activa que dé lugar a que la persona pueda plantear lo que le está pasando. Las problemáticas relacionadas con los consumos muchas veces manifiestan o están relacionadas con otras situaciones difíciles de las personas o de sus entornos familiares o comunitarios y es importante que podamos alojar desde las escuelas a estas situaciones desde la escucha. También es importante que las personas adultas se comuniquen resguardando siempre la privacidad, la intimidad y la confidencialidad, pero que establezcan modos de intervención, en lo posible que se converse sobre esto antes de que las situaciones se presenten, y también es posible ayudarse y apoyarse en otras instituciones de las localidades que suelen estar trabajando a la par de las escuelas y, por supuesto, incluir y hacer parte a la comunidad educativa en su conjunto.